Hola, ¿qué tal? Hoy nos acompaña en esta sección de entrevistas de En la Mira TV Carlos Jusón González, destacado empresario pesquero en el país, uno de los pocos baja californianos que participa en las mesas de negociación del Tratado de Libre Comercio y un promotor de lo que es el futuro, o lo que se califica como el futuro de la alimentación en el mundo, la acuacultura. Señor Jusón, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto estar contigo, con tu equipo. Muchas gracias por la oportunidad. Señor Jusón, participa usted en estas mesas de negociación del Tratado de Libre Comercio, en lo que es la mesa relacionada al tema pesquero y marítimo. ¿Cuál es la postura de México en estos dos temas? Pues eso es exacto, le llaman el cuarto de junto, ¿no? Hay muchos en cada sector de la economía que se ha involucrado en el libre comercio, hay representantes, digamos, que están pendientes del desarrollo de las pláticas entre Canadá, México, Estados Unidos, y a mí me tocó desde, y no quiero decir mucho, pero me tocó desde el original, cuando se hizo el tratado de los 90, principios de los 90, 94 creo, y ahora me toca en la revisión. Ese es un trabajo interesante. En el tema de agropecuario y específico, no ha habido grandes movimientos. Se ha centrado en esta ocasión, en la revisión, se ha centrado mucho en el tema automotriz, en el tema de las reglas de origen, ese tipo de cosas. Pensamos nosotros que vamos a lograr negociar algo positivo para México. No sé si puedo dar una opinión muy rápida de lo que yo pienso. ¿No? ¿Sí? Yo pienso que México debe de exigir un tratado conveniente para México. Es mejor no tener tratado a tener un mal tratado. Yo creo que la verdad, no sé por qué, a veces pienso que no debemos de tener tantos tratados de libre comercio con tantos países. Nosotros tenemos una proximidad geográfica con Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, y con esto permitimos lo que se llaman industrias trampolín, que vienen aquí, ponen una planta, le hacen un pequeño porcentaje de integración nacional y con eso entran al mercado de Estados Unidos, y los beneficios para México no son tan importantes. Tal vez seríamos mejor si nosotros definitivamente, con firmeza, si no se hace un buen tratado, empezar con negociaciones bilaterales con Estados Unidos, sin otros invitados en la mesa, sin otros países, y podemos salir un poco mejor, creo yo. Es una opinión personal. En el tema pesquero, ¿hay materia de negociación o las cosas estarían bien en estos momentos en este acuerdo? No, bueno, el tema pesquero ha sido muy sentido. Recordamos, por ejemplo, el embargo atunero que nos golpeó tanto en Ensenada, en Baja California y en México. El problema que ha habido con el camarón constantemente, las exportaciones a camarón, es un tema difícil, pero en el contexto de las cosas, no es un tema puntero, digamos, en las negociaciones, pero sí nosotros consideramos que si no se sitúan las reglas muy claras, sobre todo las reglas de origen, las reglas sanitarias y lo que se llama medidas no arancelarias, vale más no tener tratado a ese grado. ¿Sí? Mencionaba este tema de las barreras no arancelarias. El caso del embargo atunero es un ejemplo claro de cómo se pueden aplicar estas en beneficio de un sector o de un grupo estadounidense. ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenir esto en el tema pesquero? Y tiene que haber mucha claridad en las negociaciones. Por ejemplo, en tema sanitario, que eso se utiliza muchísimo. Es decir, mucha claridad en cómo se va a determinar si los productos son saludables o perjudican a la salud. Necesitamos homologar en México a los estándares internacionales las reglas sanitarias, por ejemplo. Lo que mandemos nosotros a ciertos mercados tiene que cumplir los requisitos sanitarios de aquellos mercados, no los nuestros. Necesitamos, entonces, es toda una amalgama de cosas para impedir bloqueos sanitarios que muchas veces son postizos y poder nosotros defendernos de esas situaciones. Hay otras, por ejemplo, el cuestión de etiquetado, las reglas de etiquetado, la cuestión de dónde vienen las semillas, qué tratamiento se le va a dar en las reglas de origen.
hay complejidades técnicas que pueden evitar que existan esas barreras no arancelarias, que es lo que se basan mucho los países para bloquear el comercio. En este asunto, el embargo atunero fue por una supuesta razón ecológica. Estamos, hay un ejemplo, como dices, exactamente. Pero ahorita hay una amenaza también contra el camarón y otras especies por el tema de la vaquita marina. ¿Cómo impedir también que por estos temas que no son estrictamente comerciales se establezcan estas presiones o intimidaciones comerciales? Ese es el factor que tienen muchas veces la dificultad que presenta la negociación, porque efectivamente tenemos un tema de la vaquita marina que es muy debatible, y los Estados Unidos o las ONGs mundiales dicen, si no la cuidas, ¿qué quiere decir cuidar la vaquita marina? Nadie lo sabe. Te vamos a hacer extensiva una prohibición de que nos metas algo que es importantísimo para México, que es el camarón. Miles de mexicanos viven de las exportaciones de camarón en las dos costas, y exactamente eso es lo que se tiene que negociar en las mesas y no ceder muchas veces a esas presiones, enfrentarlas con decisión y con mucha firmeza. Que eso a veces es diferente porque hay muchas aristas en la economía. Muchas veces nos encontramos inclusive en las mesas los representantes de unas legumbres, por ejemplo, o de un sector automotriz que son los intereses un poco diferentes a los que podemos tener nosotros como productores de mar. Y esa es una amalgama de complejidades que son muy interesantes en las negociaciones ante un país tan fuerte económicamente como Estados Unidos. ¿Cuáles serían sus expectativas en torno a este tratado, particularmente en el tema pesquero? En el tema pesquero, yo creo que debemos de ser muy parecidos a lo que debe ser el tratado. Uno de los puntos más lamentables de cómo está el tratado ahorita es que no ha bajado a la mayoría de los mexicanos. Tenemos el 50%, 50 millones de mexicanos en pobreza y algunos en pobreza extrema. ¿Qué quiere decir? Que no ha permeado. ¿Qué necesitamos? Aumentar los salarios. No podemos tener un tratado donde un comercio basado en salarios muy bajos para nuestros obreros. A mí se me hace que es un lamentable que los canadienses y los americanos son los que están promoviendo que subamos los salarios en México, y eso debe ser en la pesca. ¿Le preocupa más que a los mexicanos? Por lo menos a los negociadores, ¿no? Exacto, sí, exacto, porque bien, lo ven como una desventaja porque se puede producir en México más barato, pero no es el caso. Nosotros debemos de producir a lo que debe de ser, a ciertos estándares internacionales, a lo mejor no alcanzarlos tan rápidamente. Y en el tema pesquero creo que es igual. Creo que nuestros tripulantes merecen el mismo tratamiento que las mejores flotas del mundo. Deben de ganar lo mismo. Debemos de propugnar porque tener que los jóvenes, que los niños mexicanos aspiren a irse al mar. ¿Por qué? Porque van a tener una buena vida. Eso yo creo que es lo más fundamental buscar que este tratado efectivamente permee hacia abajo y que beneficie al mayor número de mexicanos. Y esto nos va a ayudar como país porque teniendo más capacidad de consumo o de gasto, la economía florece. Es al revés. Yo a veces no puedo estar más que lamentar las posiciones que dicen no podemos aumentar los salarios y a sacar las cosas como están. Hay que aumentar los salarios y se va a aumentar la economía en general. Esa es una opinión que creo que se fundamenta en datos muy históricos en otros países. Hablaba de las potencialidades del mar y vamos a cambiar de tema. Está trabajando en estos momentos usted en un proyecto de acuacultura muy importante. Si pudiera explicarnos más o menos de qué se trata. Sí, y por qué pasar de esta pesca salvaje o pesca extractiva a esta pesca ya verde, ecológica. Sí, pues mire, es un asunto bien interesante a nivel mundial. Y a nivel mundial, si podría darte unos antecedentes muy rápidos. El mar es una de las fuentes más importantes de alimentos en el mundo desde hace muchos años. La pesca
salvaje, por decir algo, la pesca de ir a buscar un pescado, un pez en el mar, representa como 80 millones de toneladas al año. La acuacultura en 20 años pasó de 5 millones de toneladas a 80 millones de toneladas. Ahorita la producción mundial de temas pesqueros para alimentación son 160 millones de toneladas más o menos. Pero la acuacultura ya igualó a la pesca comercial y está creciendo. Es el sector agropecuario que crece más en el mundo, está creciendo a un nivel del 17%. Nosotros en México tenemos una extraordinaria oportunidad, y más que en México, en Ensenada, en Baja California, de desarrollar la acuacultura. Nos tenemos que subir a esa producción que se está dando en otros países. Aquí en Ensenada tenemos dos costas extraordinarias, una costa, una en el Pacífico y otra, digamos, también el Pacífico, pero dentro del Golfo de California, donde hay innumerables sitios donde se pueden crear acuacultura. Tenemos el mar. Y una cosa que platicábamos, Gerardo, es poco probable que se creen centros urbanos importantes pronto o en mucho tiempo, porque no hay agua. Y eso también permite más la acuacultura. La acuacultura se puede convertir para Ensenada mucho más importante que el atún en sus mejores momentos, sin lugar a dudas. Voy a poner un ejemplo muy pueril, muy sencillo. Nada más en Galicia, y nada más hablar de una especie que es así nomás, que es el mejillón. Aquí tenemos mucho mejillón, nosotros le llamábamos choros hace muchos años, cuando tú llegaste aquí hace como 30, 35. ¿Sí? Bueno, en Galicia se producen 300,000 toneladas de mejillón al año. Se les acabó el mar. Se fueron a Chile. Allí Chile producía 30,000 toneladas, ahora producen 220,000 toneladas de puro mejillón. Vamos a hacer una pausa y al regreso ya nos platica de manera específica sobre este proyecto que se estaría desarrollando en Guerrero Negro. De acuerdo. Vamos a una pausa y continuamos con esta entrevista. ¿Quieres saborear algo diferente en Ensenada? Pastelería y galletería Cookies y Quecos. Diseño de pasteles para toda ocasión. Elaboración de galletas decoradas y gourmet. Venta de pasteles artesanales, postres, chocolatería y café. Todo elaborado con los más exquisitos y finos ingredientes para garantizar a nuestros clientes el sabor y calidad en nuestros productos. Pastelería y galletería Cookies y Quecos. Deliciosamente creativa. Continuamos con esta entrevista con Carlos Cusón González, quien está hablando en este momento, en estos minutos, nos va a hablar sobre el tema de la acuacultura y un proyecto que quisiera que nos diera los detalles por la magnitud, la importancia del mismo. Bueno, pues sí, es un proyecto, como te decía, Gerardo, realmente la acuacultura en Ensenada en particular tiene un extraordinario, pero extraordinario futuro, potencial. Depende, va a ser buen futuro o mal, depende de lo que hagamos potencialmente. Nosotros estamos haciendo ahorita, soy parte de un grupo que estamos haciendo un proyecto de acuacultura en Guerrero Negro, es un proyecto muy bonito, donde termina Ensenada, así en la línea divisoria, un poquito antes del paralelo 28. Es un proyecto de ostión, es un proyecto ecológico al 100%, bueno, 99.9 porque todo es el mar, las corrientes, las mareas. Es un proyecto intermareal, o sea que en una zona donde en la marea baja se pone prácticamente en seco, la pura arena, y eso permite que el sol golpee a los ostiones, donde están los ostiones, va subiendo la marea, sube, los ostiones se van moviendo, entran y salen. Es un proyecto muy bonito, donde hay un solo motor muy pequeño
y ese motor le generamos la energía que lo hace funcionar con un panel solar. Entonces, inclusive el proyecto iba a decir un proyectito, es un proyecto interesante. Es un proyectazo, ¿eh? Pues están... Nada más para que lo comprendan quienes nos están viendo. Sí, muchas ¿Cuál es la gracias. superficie? Tenemos 100 hectáreas. Y el volumen inicial o tentativo de producción. Pues estamos pensando que ya en producción, que a lo mejor tomará 6 años, vamos a tener unos 250,000 docenas, no, perdón, unas 25 millones de docenas, 250 millones de docenas al año. 250 millones de docenas. Ahorita tenemos como 3 millones de unidades ya en siembra creciendo. Es un proceso que va a tomar años llegar a este punto de maduración, ¿verdad? ¿Cuánto se produce actualmente de ostión cultivado aquí en Ensenada? Hay muchos, algunos, hay 8 o 10 muy buenos, por cierto, gente muy dedicada, yo he aprendido mucho de ellos, gente en San Quintín, en Laguna Falsa, en San Quintín, hay como 10 o 12, aquí Guevara, entre otras gentes, en fin, Vicente Guerrero, varios, no quiero mencionar nombres para no olvidar a algunos, los Aguirre, en fin. Yo creo que, híjole, si no llegamos a 30,000 docenas al año, pienso yo. Es decir, que en este proyecto estarían quintuplicando la producción actual. Sí, tal vez no tanto, ¿no? Porque también ellos están creciendo. Yo creo que lo distingue mucho esto es el tema del arte de cultivo que estamos utilizando, que es punta de lanza para producir un ostión de altísima calidad para los mejores mercados nacionales y extranjeros, ¿no? Hicimos una prueba piloto, ya tenemos más de un año, hemos sacado algunas producciones, un precioso ostión, no sé si a ustedes les gusta, pero está excelente, muy bien recibido, y yo creo que es una muestra de lo que se puede hacer, y es una pequeña muestra de lo que se puede hacer en todas las costas para Ensenada. ¿Hay mercado para este volumen de...? Sí, curiosamente el mercado de los ostiones o moluscos bivalvos en general está creciendo muy fuerte, hay mucha demanda en Estados Unidos, en México, aunque en México no se consume tanto de esa manera, en Europa hay se puede exportar el de buena calidad, se puede exportar a Asia, se puede exportar a Europa, se puede exportar a Estados Unidos. Es un mercado muy sólido, es un cultivo muy hermoso porque no hay que darle de comer, o sea, es un cultivo que aprovecha la naturaleza únicamente, come plancton, son cultivos purificadores, esas zonas son filtradores de las aguas, donde están esos cultivos las aguas son más pristinas, tienen muchísimas ventajas. Lo comentamos al inicio de esta entrevista, usted fue un destacado empresario atunero, se dedicó a la pesca extractiva en la época de oro del atún aquí en Ensenada. ¿Cómo se da este brinco, esta transferencia, este paso de la pesca extractiva a la acuacultura? ¿Por qué razones? Muchas razones. La primera razón fue que fuimos muy golpeados, como Ensenada, fuimos muy golpeados por el atún, por el embargo atunero. Tuvimos muchos problemas de mercado, tuvimos muchos problemas financieros. Yo participé muy activamente en tratar de tumbarlo. Bueno, para qué platico, pero en fin, yo estuve en muchas negociaciones durante muchos años y llevé barcos, estuvimos en Asia pescando, hicimos las primeras pesca de larga distancia, estuvimos pescando en África, buscando un mercado, ¿no? Tratando de salir de la zona. Llegó el momento donde no era posible ya sostener un ritmo en condiciones tan precarias, lejos de los fuentes de consumo. Y luego hicimos una introducción, estuvimos un tiempo pescando aleta azul aquí, fuimos también de los primeros que pescamos aleta azul. Y bueno, se fue cambiando el tema y me fui involucrando un poco más en los temas de acuicultura, en Noruega, en España, en Chile, en Nueva Zelanda, en otros países, y me di dando cuenta de que era un potencial enorme que México no está aprovechando.
En el mundo está creciendo casi el 20%. Ya tenemos la misma acuacultura ya las especies salvajes están saturadas en todos lados. En México, ¿cuál es el porcentaje de crecimiento de la acuacultura? De la acuacultura, yo pienso que si llegamos a un 1 o 2% es bastante. O sea, no, tenemos que subirnos al 17% porque tenemos el mar. O sea, tenemos todo tenemos aquí en Ensenada, tenemos técnicos, tenemos una escuela de oceanología que dan excelentes técnicos, tenemos el CICESE, tenemos muchos elementos que nos permiten, tenemos nuevamente el mar y tenemos los mercados. Es encauzar, es una política de Estado, ¿no? Se requiere una política de Estado para realmente impulsar en forma enérgica una actividad de beneficio colectivo como es esta, para Ensenada en lo particular. Yo veo Ensenada y a Baja California, tal vez con mucho optimismo, lo veo como la capital, una de las capitales mundiales de la acuacultura. A ese grado podemos estar aspirando. Si en el atún pescamos a nivel nacional 160,000 toneladas, podemos capturar. México tiene ahorita 1.500.000 toneladas en todos los temas pesqueros. Yo creo que México y Baja California podríamos aspirar a tener 500, 600,000 toneladas, casi el 40% de lo que es ahorita con acuacultura. Y eso me hizo meterme a la acuacultura y por eso estamos ahí. Vamos a un segundo corte y al regreso platicamos sobre el tema del atún. Bien. Sí. Vamos a una pausa. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en Las Cosas Como Son, ahora en La Mira TV con Arturo López Juan y Enoc Santoyo Cid. Usted los conoce, los lunes y los viernes a las 8 de la noche los esperamos. Con esta entrevista con Carlos Cusón González, ya hablamos del Tratado de Libre Comercio, de la acuacultura y bueno, usted es un experto en el tema del atún en México. Muchas gracias. Ensenada llegó a ser la capital mundial del atún, así se le denominó. Expectativas de Ensenada en esta pesquería y también el tema de las compensaciones que se habla, México podría obtener por este embargo atunero. Hay confusión al respecto, se piensa que Estados Unidos va a llegar con una bolsa de dinero y se las va a entregar, no sé si a los pescadores, no sé si a los armadores o al país. ¿Qué va a pasar con ese dinero o con ese supuesto dinero? Pues mira, lo primero, es muy buena pregunta porque siento que Ensenada en sus tiempos fue una enorme fuente de trabajo, ¿no? Y fue un factor de desarrollo económico muy importante para Ensenada, pero lamentablemente yo estoy seguro, estoy seguro que no va a regresar, por muchas razones. Estamos muy alejados de los centros de captura y se movió la dinámica de la industria atunera en México, se movió a esos lugares, más cerca de donde están los cardúmenes de peces. Y los barcos tienen propelas, se pueden mover a donde sea, pero las empacadoras no. Las empacadoras ya se establecieron allá donde están más cerca más cerca de los mercados. Entonces sería una triangulación inoperable de traer los barcos aquí y volver a descargar, crear otra vez el aspecto industrial, y ya no, eso ya no va a suceder. Porque aunque se exporte, se va a procesar en donde están las plantas ahora, que es en Sinaloa, Mazatlán, en Manzanillo y en Chiapas fundamentalmente, ¿no? Se está pescando más atún en México ahora que en los mejores tiempos, fíjate, curiosamente, pero mucho al mercado doméstico. Pero bueno, Ensenada ya no, por esa razón, ¿no? La otra parte de las compensaciones que se habla a raíz de este embargo atunero. Sí. Bueno, ganamos, esto es como las victorias pírricas, ¿no? Decir en pie los muertos, ¿no? Pero bueno, decía Napoleón, no podía que hacer nada, pero bueno, ganamos en los juicios, ganamos los juicios, ganamos en la OMC, Organización Mundial de Comercio. De México demostró
con muchísimos trabajos, un gran esfuerzo, que éramos una pesquería sustentable y que hacíamos las cosas correctamente, que los Estados Unidos no tenían razón. Una barrera no arancelaria. Se decreta la compensación, que fue una negociación álgida, porque México, el que es México es el que litiga, por decir algo así, ¿no? El que cuestiona. Nosotros éramos asesores, ¿no? Representamos a la industria. Se empieza con una cantidad muy alta, se empieza a negociar, se reduce bastante, creo que quedó al final como en $160 millones o algo por el estilo, que realmente no es mucho comparado con el daño que sufrió México como país. Y los Estados Unidos siguen pataleando. Han querido dar otras soluciones, aplicar a todos los países las mismas reglas, qué sé yo. Esa compensación de darse, que yo creo que se va a dar, sería al país. O sea, Estados Unidos le pagaría a México y México tendría que decidir qué hacer con esos recursos, ¿no? Que al final del día no son tantos como para crear muchas cosas, pero yo espero que se asignen al sector pesquero y que se asignen a proyectos de acuacultura. Pues sí, o modernización de flota pesquera, pero sobre todo de acuacultura. Yo creo que eso sería, pero yo pienso que por ahí irá, porque sí, no va a ser algo que van a recibir las empresas, aunque hayan caído en situaciones económicas muy graves, o los tripulantes, que también sufrieron mucho. No, yo creo que no nada más sufrieron las compañías que se dedicaban a eso, ni las procesadoras, ni las comercializadoras. Eso afectó a los propios tripulantes. Tú veías a las personas aquí en Ensenada que mantenían bien a sus familias, salían al mar 2 o 3 meses y regresaban con recursos. Toda esa gente se quedó sin ¿Hay una estimación de cuánto se perdió por el embargo? Híjole, hay tantas. Yo veía una que hablaba de miles de millones de pesos o de dólares. De dólares. Yo creo que sí, porque extrapolando todo lo que se perdió, pensando que teníamos, no sé, 10,000 tripulantes, por ejemplo, ¿no? Después las empresas que sostenían esas empresas, toda la cadena productiva, los comercializadores, los que hacían las latas, los que hacían eso, es una enormidad de una industria que se había forjado con muchísimos trabajos, pero que estaba muy integrada. En resumen, si se recibiría una parte mínima de lo que realmente se perdió. Una parte mínima, y creo que lo importante para México son 2 cosas. Y como decía el otro amigo, ¿verdad? Gané, pero ya ¿de qué me sirve? Bueno, ganamos. Y eso es importante en un foro internacional, muy importante, porque se demostró que Estados Unidos no siempre, a veces se excede un poco, a veces hay excesos en su posición. Y ganamos. De las pocas veces que esa es la número 1. La número 2, yo creo que es la apertura de los mercados. Ya no hay que ver tanto hacia lo que se perdió, sino lo que se puede ganar, ¿no? Eso porque hay un efecto dominó que si Estados Unidos ya no hay embargo, tampoco Europa lo tiene y otros países. Entonces eso le da una posición a la industria mexicana de crecimiento. Se terminaría embargo primario y secundario. Los 2 se terminarían, sí. Ya con esta resolución final. Con esa, sí, debe de quitarse, sí. Señor Cusón, le agradecemos el tiempo para esta entrevista. Podríamos seguir hablando más del tema. Espero que sí, de veras te agradezco mucho y yo quiero verte una reflexión, que ojalá que muchos de tu auditorio lo considere. Hay que voltear al mar. Debemos voltear al mar como Ensenada y como país, pero sobre todo como ensenadenses y baja californianos. Tenemos un recurso ahí que todos los ensenadenses debemos bueno, una buena parte cuando menos, de aprovecharlo. Voltemos al mar. Le agradecemos, y nosotros le agradecemos que nos haya acompañado en esta entrevista. Gracias.